Vamos a seguir reflexionando sobre el liderazgo espiritual y vamos a ir a Jueces capítulo 6 y vamos a considerar el liderazgo espiritual de Gedeón. Vamos a tener por lo menos 3 mensajes sobre la vida de Gedeón, porque hoy vamos a ver las circunstancias, el contexto en el que fue llamado y cuáles fueron algunas de sus características para que Dios lo escogiera. Y si vos querés ser llamado, ya Dios te llamó. Por eso estás en este Zoom, ahora te tienes que escoger, ese es otro tema. Pero doy bienvenida a todos los que estén ya conectados para recibir esta palabra. Y nosotros vamos a entrar en el contexto ahora, a reconocer en primer lugar el problema que había en el pueblo de Israel. Pero ante cualquier problema siempre hay 2 posibilidades. Debes definir si eres parte de la solución o eres parte del problema. Ustedes saben que hay personas problemáticas, hay personas que lo único que hacen es generar problemas, viven en problemas, viven enredados y no salen de esos círculos que los terminan destruyendo. Pero hay quienes son parte de la solución y aportan la solución, y qué lindo es ser así. Y quiero avisarte que un líder tiene que aportar soluciones y mucho más, porque las tiene a las soluciones de parte de Dios. Y en ese sentido tenemos que sentirnos realmente muy agradecidos a Dios, porque Él siempre nos da respuestas oportunas para cualquier necesidad y aún soluciona problemas que son imposibles de solucionar por su intervención. Los que son parte de la solución son personas despiertas. Pero entendé bien que estoy hablando en términos espirituales, no estoy hablando de un cancherito, de alguien que está sabiéndose de la vida porque vivió en la calle, no, estamos hablando de ser despiertas espiritualmente, porque saben que hay un ser inmundo, maligno, que está queriendo destruir al mundo y a las personas para llevárselas al infierno, y esa persona despierta aporta soluciones para que eso no suceda. Está siempre pendiente para que eso no sea así. Y es despierta porque está pendiente de cómo intervenir de parte de Dios, o qué hacer para hacer que una persona realmente salga del peligro del infierno y aún del peligro de una vida viciosa o pecaminosa. Pero también son personas que velan, han hecho caso del mandato de Jesús que dijo: velen y oren. Y velar significa vigilar, estar atentos. ¿Por qué? Porque hay un ser inmundo y maligno que quiere robar, matar y destruir. Y hay personas que por más que no le estén molestando a él, puede ser porque ya le pertenecen. En serio te lo digo. Porque el diablo no va a molestar a quien le pertenece. Pero a quien no le pertenece lo va a molestar, obviamente. Lo va a tratar de perjudicar, lo va a perseguir, lo va a oprimir. Pero por supuesto estas personas, como velan y vigilan, no tienen por qué temer, porque Dios los guarda, los respalda siempre. Son personas conscientes del peligro, del pecado, de las consecuencias, porque hay personas inconscientes, reconozcámoslo. Ya vamos a describir algunas de ellas en cuanto a características, no por nombre obviamente, pero aquí nosotros tenemos que las personas que aportan soluciones son personas conscientes, porque se dan cuenta que tienen que hacer algo y no pueden dejar de hacerlo, porque si no lo hacen, las personas sufren o mueren sin Cristo y se van al infierno, o siguen atribuladas por vicios, delitos y pecados. Son personas avisadas. ¿Qué dice la Biblia? El avisado ve el mal y se esconde, no porque sean cobardes, sino porque saben que no tienen que sufrir necesariamente. Sin embargo, hay personas que no son avisadas, se comprometen y se meten en situaciones peligrosas y muy corruptas, porque no tuvieron ninguna conciencia ni tampoco estaban despiertas para evitarlo. Son personas responsables porque hacen la voluntad de Dios, no su propia voluntad, no lo que solamente les interesa a ellos. Son personas diligentes y en ese sentido dan ejemplo de solicitud, de esfuerzo, de valor, pero al mismo tiempo se destacan por esa diligencia y se nota la consagración en ellos. ¿Por qué? Porque se han entregado en devoción
a servir a Dios, a amar a Dios y a ser realmente personas gratas a Dios. Yo sé que puedo estar hablando en chino básico para algunas personas, pero lo cierto es que nosotros tenemos que entender que hay personas que aportan soluciones a este mundo y tratan de buscar soluciones para que la gente no siga sufriendo, no siga viviendo en el pecado ni en la maldición, porque aportan una solución de parte de Dios, porque eso es lo que quiere Dios. Y Dios tiene respuestas para todas las situaciones que le toca vivir a las personas. Y en este caso, Gedeón estaba en un problema. Gedeón estaba sufriendo una situación problemática a su alrededor, y no solamente él, sino que todo el pueblo de Israel estaba muerto de miedo. ¿Por qué? Porque estaban acechados por ejércitos enemigos. Estaban acechados por emisarios de Satanás o por personas malignas que querían destruirlos, robarles y matarlos. Y por supuesto Gedeón estaba allí como uno más, pero nos vamos a dar cuenta que no era uno más del montón, era alguien eminentemente diferente, y ya te vas a dar cuenta por qué. Los que son parte del problema son personas dormidas. No estoy hablando de dormir para reparar sueño y fuerzas, estoy hablando de personas que puede estar un batallón de demonios a su alrededor y no se da cuenta. Puede haber un montón de problemas espirituales a su alrededor y no se da cuenta. Todo lo analiza naturalmente, no tiene una mente despierta para lo espiritual. Por eso dice la Biblia que hay quienes no disciernen las cosas del Espíritu porque no tienen al Espíritu de Dios. Pero aquellos que tienen al Espíritu de Dios pueden discernir las cosas del Espíritu. Por eso nosotros tenemos que ser personas despiertas espiritualmente y no dormidas espiritualmente. ¿Se acuerdan cuando vino el maligno y sembró la cizaña? Cuando los obreros estaban dormidos. Las personas dormidas le dan lugar al diablo, dan oportunidades para que el maligno se meta y aproveche, porque están dormidas, no se dan cuenta, no toman conciencia, son inconscientes, es decir, que no toman conciencia del pecado, de las consecuencias del pecado, de la muerte por causa del pecado y ni siquiera aún del infierno que espera a los que pecan deliberadamente. Por eso son personas que aportan al problema y son parte del problema. ¿Por qué? Porque no aportan ninguna solución para que las situaciones cambien. Y en ese sentido nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Gedeón no era uno que estaba aportando al problema, era alguien que iba a aportar a la solución. Son personas simples. ¿Qué dice la Biblia sobre el simple? El simple todo lo cree, pero el avisado mira bien sus pasos. El simple cree todo lo que dice la televisión, por ejemplo, y no discierne, no se pregunta, no investiga, no evalúa, no está tratando de asesorarse. ¿Por qué? Porque es simple. Pero el avisado investiga, evalúa, se asesora, pregunta. Por eso yo te dije que en el mensaje de no sé si el martes o domingo pasado, nosotros no tenemos que ser personas simples, tenemos que ser personas avisadas, que todo lo que recibamos de la palabra de Dios vamos a ver, o mejor dicho, todo lo que recibamos de un predicador, vayamos a la palabra para saber si es realmente bíblico o no. Las personas que aportan al problema son simples e irresponsables, no asumen responsabilidades, no dicen yo voy a tratar de hacer algo para que esta situación cambie, yo voy a tratar de hacer algo para que esto no se dé más. Por eso hay un salmo que dice, ¿quién expresará las poderosas obras de Dios? Y yo quisiera que vos, como yo dije un día, yo, Señor, yo quiero expresar las poderosas obras de Dios. Yo no sé si te animás a responder eso, pero sería lindo porque Dios, por supuesto, lo va a tomar muy en cuenta y le agrada que su pueblo se disponga a obedecerlo o a hacer su voluntad. Pero nada, no porque es pecado, es desidia. Y eso obviamente sigue sumando al problema y te hace a vos parte del problema y no de la solución. Las personas que aportan para los problemas son perezosas, son personas que no tienen ningún deseo de cambiar su comodidad o su conformismo.
son personas problemáticas, es decir, que traen problemas más todavía al gran problema mayor que existe en el mundo y principalmente están colaborando con el problema mayor y en ese sentido se tornan problemáticas para la causa de Cristo y necesitan intervención de Dios para cambiarlos, convertirlos y hacerlos nuevas criaturas. Reconocer lo malo. Fíjense lo que dice Jueces capítulo 6 del 1 al 4. Hay personas que no reconocen de dónde viene lo malo. Se quejan, saben que están en una situación crítica, maligna, mala, sufrida, pero no reconocen lo malo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí está la causa de lo malo. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Fue un sufrimiento, fue una opresión, fue una situación caótica en la que vivió el pueblo de Israel a mano de Madián, pero porque hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo de Israel quiso sacárselos de encima, quiso enfrentarlos, quiso resistirlos, pero no lo lograron. La mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvieron que vivir de una manera diferente a la que estaban acostumbrados. Chau comodidad, chau placeres, chau tranquilidad. Tenían que construir sus lugares en las cuevas. Nada que ver como estaban acostumbrados a vivir. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, es decir, se confabularon 3 naciones enemigas, se unieron para atacar a Israel. Subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban de comer en Israel ni oveja, ni buey, ni asno. ¿Te das cuenta la pobreza, la miseria, el miedo y la opresión en la que estaba viviendo el pueblo de Israel? Era algo maligno, malo en gran manera, y eso era porque hacían lo malo ante los ojos de Jehová. El capítulo 7 dice que hacían adoración a dioses falsos y erigían estatuas a deidades de otras comunidades paganas. 3. Reconocer al malo. Y el malo es Satanás, que se personifica a través de malignos a quienes utiliza para destruir, matar y robar. En Jueces capítulo 6 versículo 5 dice: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastar. No sé si te das cuenta que aquí hay una situación que parece imposible de resolver, un problemón, pero por supuesto Dios estaba con ellos, ya te vas a dar cuenta cómo. Y esa era la gran ventaja del pueblo de Israel. Y quiero decirte que Dios está con nosotros también, y esa es nuestra gran ventaja. Por eso no te compares con el mundo, no te compares con aquellos que no tienen a Cristo. Por más que ellos prosperen con sus malignidades y con sus corrupciones, vos no te compares, porque en vos está Cristo, en vos está Dios, y vos sos un ungido, una ungida de Dios para mostrar la gloria de Dios en medio de esta generación. Así estaba el pueblo de Israel sufriendo en gran manera. Buscar la solución a los problemas. En Jueces 6:6 dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. No era por causa de Madián. Madián era la consecuencia, era por causa de su pecado, de su mal obrar delante de Dios. No querían saber nada con Dios y eso lo comprometía con el maligno. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y esta es la solución, o el comienzo de la solución. Y yo te quiero invitar a tenerlo en cuenta, pueblo de Cristo, porque si vos no clamas a Dios, va a ser difícil que Dios intervenga, porque es como que vos estás dormido, o te estás quejando, o estás maldiciendo, o estás
permanentemente hablando de tu problema, de tu crisis, de tu enfermedad, de tu pobreza, de tu debilidad. Y eso es lo que hace mucha gente que se ha acostumbrado a sufrir y ha tornado la miseria, el dolor, el espanto, el aburrimiento, la debilidad y los problemas o la prueba como algo crónico. Hay gente que se ha acostumbrado a vivir de una manera equivocada, pero no clama a Dios. Se queja, despotrica, maldice, vive compartiendo con otros sus problemas y magnifica el problema, en vez de hablar de Dios, que tiene el control de todas las cosas y que es supremo y superior a cualquier problema que nos pueda estar ocurriendo. No sé si te das cuenta, pero aquí está el principio de la solución. Y es lo que tenés que hacer vos también si estás viviendo una prueba, empezar a clamar a Dios. Empezar a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Puede haber en tu vida una prueba y Dios puede encargarse de darte la salida. Reconocer lo que hace siempre Dios. ¿Qué hace siempre Dios? Responde. ¿Cómo responde? Sí, no o espera. Si es un sí, inmediatamente se desata la bendición de Dios para alcanzarte, eso dalo por hecho. Y es siempre la respuesta de Dios oportuna cuando es su voluntad. Pero si no, tenés que dejar de orar por eso, o tenés que darte por contentado o contentada de que esa no va a ser la respuesta que te va a dar Dios. Pero ¿querés que te diga una cosa? Dios no es sádico para hacerte mantener una ilusión y un deseo que nunca se va a cumplir cuando sigues poniendo en vos la convicción de pedírselo o de seguir insistiendo en oración, cuando vos sabes que no es pecaminoso, ni es algo prohibido, ni es algo que pueda estar siendo deshonesto, porque Dios te va a quitar ese deseo y te va a quitar esa impaciencia para hacerte convencer de que no te va a responder conforme te estás pidiendo. Espero que lo entiendas, porque Dios no quiere que sufras innecesariamente. Y cuando te dice que espera, tenés que esperar, y te va a poner la paciencia y la longanimidad para que puedas esperar en su tiempo, a su tiempo, y que no desesperes en esa espera. Y Dios lo hace así siempre, porque Él no quiere que sus hijos anden afanosos, torturados, ansiosos, amargados, a menos que estén independientes de Dios haciendo lo que se les antoja y no dejan de pedirle algo por lo cual ya es un capricho egocéntrico. Primero, lo que hace Dios además es apela a su palabra. Y pido toda tu atención, iglesia, ahora, porque este texto es fundamental. En Jueces capítulo 6, del 8 al 10, dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, y los profetas predican la palabra de Dios, el cual les dijo, como lo estoy diciendo yo ahora, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo les hice salir de Egipto y los saqué de casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Por qué te digo que este texto es fundamental? ¿Por qué? Porque si vos no lees la Biblia, si vos no lees la Biblia, si vos no estudiás la Biblia, no memorizás la Biblia, no reflexionás la Biblia, no tenés nada de la Biblia en tu vida, en tu cabeza, en tu archivo. Y cuando vivas una prueba y vivas una circunstancia adversa, el Espíritu Santo, si es que has aceptado a Cristo, no va a tener de dónde agarrarse o de dónde sacarte las palabras que Dios ha dicho para que las recuerdes y te sean de estímulo, te sean de aliento. Por eso muchas veces las personas que vos ves quejándose, amargadas, aburridas, tristes y viven despotricando y maldiciendo, es porque no tienen palabra de Dios en su vida. Y el Espíritu Santo no tiene de dónde agarrarse o de dónde valerse para que la palabra de Dios haga en vos
lo que tiene que hacer para levantarte y para hacerte vivir novedad de vida. Por eso muchas personas no tienen palabra de Dios porque no leen la Biblia, y por supuesto si la leen lo hacen a veces para cumplir, pero no para memorizarla, no para tratar de grabar a fuego en su memoria lo que hizo Dios, lo que puede hacer Dios, y de hecho lo va a seguir haciendo aún hoy. Espero que lo entiendas, pero aquí le envió a un profeta y le recordaba a este profeta todo lo que ya había pasado con el pueblo de Israel, de cómo lo había liberado, cómo lo había bendecido, cómo había intervenido poderosamente para ayudarlos, como para hacerles recordar, diciéndoles: ustedes no estén apesadumbrados ni desesperanzados, porque de la misma forma que los liberé en Egipto, lo voy a hacer ahora también. Créanlo, créanlo. Faltaba que dijera eso, pero más o menos esa era la idea. Pero el pueblo de Israel y mucha gente, por no reconocer lo que hizo Dios, ignora lo que puede hacer Dios hoy, y de hecho vive sufriendo y quejándose y maldiciendo en vez de dar gracias a Dios por su pronta intervención. Segundo, llama a alguien para que se encargue. Y esto es lo que nos identifica a nosotros mucho más ahora, porque también nos utiliza como profetas para ir y decir al mundo que Dios va a intervenir y va a ayudar y va a resolver situaciones que humanamente son imposibles. Pero aquí llama a alguien para que se encargue, y lo llama Gedeón. Y mirá las circunstancias. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Era diligente, era un trabajador nato, para esconderlos de los madianitas. ¿Por qué? Porque no quería perder la bendición, no quería perder la ganancia, no quería que los madianitas le robaran el gozo, la paz o la prosperidad. ¿Sabés cuánta gente el maligno les roba la paz, el gozo y la bendición? Y no hacen nada. ¿Por qué? Porque están dormidos, son inconscientes. Viene el maligno y les roba la bendición, y después le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa al vecino, le echan la culpa a medio mundo, pero no asumen su responsabilidad de inconsciencia para decir: yo me dormí y permití que el maligno ganara lugar en medio mío. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mirá qué importantes que son estas palabras, poderosísimas. No dijo: vos estás con Dios, dijo: Jehová está contigo. Y además agregó: varón esforzado y valiente. Qué lindo es que te diga Dios mismo que vos sos una persona esforzada y valiente y que Dios está con vos. Nosotros ya sabemos que Dios está con nosotros. Ahora, que seamos esforzados y valientes, eso está por verse. ¿Por qué? Porque depende de lo que hagamos, depende de lo que mostremos, pero de que Dios está con nosotros nadie lo tiene que dudar. ¿Por qué? Porque es una promesa. Jesús dice: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con vos, iglesia, Dios está con vos en tu casa, en tu hogar. Por lo tanto, no te dejes cuestionar. Sin embargo, hay personas que dicen: no lo siento a Dios. Para mí Dios no está conmigo, parece como que se olvidó de mí. Y esas son personas que no conocen la Biblia, no conocen las promesas y no conocen a Dios, porque Dios está con nosotros siempre. Es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. Pero si no lo sentís, no tiene ninguna importancia. ¿Por qué? Porque Dios no es un sentimiento. Y si no lo palpás, es porque sos un incrédulo que si no tocas, no crees. Y vos tenés que creer sin ver. Y vas a poder disfrutar de la presencia de Dios y de sus maravillas también. ¿Por qué eligió a Gedeón Dios? Porque Dios estaba con él. No hay otra razón. Y aquí se suma lo que Gedeón hacía.
¿Por qué estaba con él? Y es lindo que Dios esté con nosotros. Y de hecho, créelo que está. Créelo que está con nosotros. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Dios está con nosotros. ¿Te animas a decir Dios está conmigo? Y le sumás, como dice la palabra, como poderoso gigante. Pero como te dije en uno de los mensajes anteriores, en Daniel 11:32, aquí se muestra el filtro que te permite ver por qué Gedeón era esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque conocía a su Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿De qué manera se esfuerza y de qué manera actúa? Se esfuerza para hacer la palabra de Dios real en su vida y predicarla, y actúa como un verdadero ejemplo de Cristo, no como un mundano, no como un cualquiera, sino como un verdadero ejemplo de Cristo. Que nadie te reproche, que nadie esté acusándote ni señalándote y que vos digas yo soy como todo el mundo, o yo hago como todo el mundo, o todo el mundo hace esto y yo también lo hago, porque eso habla de que no conoces a Dios ni a Cristo tampoco. Debes saber que Dios nunca va a revelar su voluntad a alguien perezoso, haragán, indolente, dejado, vago, sino a alguien que esté haciendo todo lo más que pueda con lo que tenga a su alcance, y aquí faltaría para agradarlo. Para agradarlo. Porque Dios eligió a alguien que era esforzado y valiente, y estaba haciendo las cosas que tenía que hacer, era una persona que cumplía responsablemente con su deber, no era un aprovechado, no era un haragán, que si podía faltar al trabajo faltaba, si podía hacerlo menos faltaba. Bueno, eso es propio de alguien que no conoce a Cristo, pero de alguien que conoce a Cristo va a tratar de ser ejemplo. Y Dios lo va a respaldar, Dios lo va a respaldar porque siempre lo hace con aquellos que se destacan para la gloria y honra de Dios. Tú puedes ser muy diligente, escucha ahora porque acá hay un detalle interesante. Tú puedes ser muy diligente para tu casa y tu familia. A lo mejor te conocen como proveedor, como un buen papá, gloria a Dios, porque son cosas loables, pero solamente eso. Podés ser muy diligente, podés ser diligente en tu empresa, en tu trabajo, te podés destacar, te pueden haber nombrado supervisor, haberte dado un premio por presentismo, etcétera. Te destacás, sos diligente, demostrás, no faltaste nunca, siempre llegaste a punto. Bueno, podés ser diligente en esas áreas. Podés ser dirigente en tu negocio, en tu empresa, tratás de que nadie te gane, que siempre progreses, invertir bien, progresar bien, administrar bien, y te esmerás para ser alguien destacado en tus negocios. Podés serlo. Podés ser dirigente en tus hobbies y tener hobbies que ocupen mucho tiempo de tu vida. Yo me acuerdo, y lo conté en el culto anterior, que estábamos con Katy en Estados Unidos y nos llevaron a almorzar a una casa. Y el dueño de la casa, estaba la esposa sirviéndonos, y el dueño de la casa se demoraba, bueno, y dijo la esposa, bueno, comamos nosotros porque después va a venir él. Resulta ser que terminamos de comer todo y fuimos a donde estaba el esposo. ¿Qué estaba haciendo el esposo? Tenía un salón enorme, enorme, enorme. Eran como 3 veces mi cocina, 4, 5 veces mi cocina. Y los que la conocen saben el tamaño. Bueno, un lugar enorme. Resulta ser de que estaba en ese lugar jugando con soldaditos. Un hombre de 73 años. Tenía casi 1 millón de soldaditos. Montañas, ríos, soldaditos. Pero no eran los soldaditos verdes de plástico que usábamos cuando éramos chicos. Eran soldaditos que valían como $300 cada soldadito. Eran lujosísimos, una belleza, eran soldaditos de colección, eran impresionantes, pero este hombre se pasaba 3 horas ahí metido, 4 horas, bueno, era muy diligente en su hobby, obviamente, hay otros que tienen otros hobbies, son muy diligentes, se los nota, obviamente, en sus placeres, no quieren perder sus placeres, comodidades, tiempos,
lujos, etcétera, son muy diligentes, se esfuerzan al máximo para mantenerlos, pero no eres diligente para los intereses de Dios. No eres diligente para los intereses de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque Dios espera que se cumplan sus expectativas de que este mundo sea salvo, de que la gente pase de muerte a vida, de que el diablo no siga operando miseria, maltrato y muerte en las personas que están yendo de camino directo al infierno. Dios espera que despertemos, que tomemos conciencia y que empecemos a hacer las cosas que son necesarias hacer para que seamos parte de la solución en este mundo. Juan 6:27 dice Jesús: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y esa comida es el deleite, es la satisfacción plena de hacer la voluntad de Dios. No hay nada que la pueda comparar. Cuando vos haces la voluntad de Dios, sentís un gozo, una delicia, una satisfacción plena de que has hecho lo que le agrada a Dios. Y eso tendrías que tenerlo permanentemente como un termómetro que marque tu consagración, porque no puede haber nada que lo supere que hacer la voluntad de Dios, y eso trae plena satisfacción al alma. Vamos terminando y ahora te pido que prestes mucha atención, por favor, iglesia. 3 prioridades que los hijos e hijas de Dios nunca deben descuidar. Porque si descuidan estas prioridades, ya lo demás es pura cháchara. Es una mera religión donde esperás cumplir y ser uno destacado en cumplir actos, hábitos, costumbres, o quitarte la carga de la culpa porque estás haciendo algo para que te reconozcan o te aprueben, pero no tiene nada que ver con Dios lo que estás haciendo. Disculpadme si alguien se siente ofendido, pero estas 3 prioridades son fundamentales. La primera es estar con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: sin mí nada pueden hacer. Sin mí nada pueden hacer. Sin mí nada pueden hacer. Estar con Jesús es estar en comunión con Él. Es estar en devoción a Él. Es brindarle tiempo a Él. Es hablar con Él. Orar. Es tratar de imitarlo. Tratar de aprender de Él. Tratar de obedecerlo. Mejor dicho, obedecerlo. Jesús dijo: sin mí nada pueden hacer. O sea, lo que estás haciendo, si lo estás haciendo sin Jesús, eso no tiene frutos espirituales. Eso va a quedar aquí en la tierra, nada más. No te va a acompañar al cielo si es que vas al cielo porque has aceptado a Cristo. Estar con Jesús es la comunión diaria que tenemos que tener con Él, de buscar su rostro, de estar en su presencia, de escucharlo a Él, de estar en quietud con Él y de recibir su revelación. Si no estás teniendo esa comunión diaria con Dios, bueno, no sé qué estás teniendo, pero estás viviendo sin Dios, estás haciendo las cosas sin Él, y eso hace que tu vida sea una vida meramente natural, mundana, que no tiene trascendencia al cielo, ni tampoco aporta la solución para que este mundo cambie. Por lo tanto, aquí te presento lo que va a ser la base de tu fundamento espiritual y la base de tu gozo, de tu deleite, de tu victoria y de tu permanencia en victoria. Porque si no mantenés esto diariamente, no vas a poder mantenerte en entusiasmo ni gozo, ni disfrutar la presencia de Dios, por más que estés teniendo circunstancias adversas a tu alrededor. La segunda prioridad es procurar la salvación de las almas. Procurar la salvación de las almas. Jesús murió por las almas. Jesús murió para que nadie se pierda. Dios amó de tal manera al mundo que entregó a Jesucristo, su Hijo amado, para que el mundo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero a lo mejor ni te importa que se muera el vecino y se vaya al infierno. A lo mejor ni te importa eso, pero nos tiene que importar a todos.
porque podemos predicarles antes de que partan a la eternidad. Dice el segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor Jesús no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, esperando que despertemos, esperando que tomemos conciencia, esperando que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te das cuenta que esta es la prioridad de Dios, de que nadie se pierda? No entiendo cómo no puede ser tu prioridad. Si vos no tenés esta prioridad, no tenés el corazón de Dios, no tenés la visión de Dios, porque la visión de Dios es que nadie se pierda. La gente que está a tu alrededor a lo mejor se va al infierno y a lo mejor ni te carga eso porque no tomas conciencia, estás como dormido y el maligno te tiene atado y te tiene cegado para que no tomes conciencia y te des cuenta de esa verdad espiritual que es tan real como la que palpás a tu alrededor. Por eso a veces Dios utiliza diferentes medios para despertarnos y obviamente a veces esos medios no nos gustan, pero tenemos que despertar algún día. Dios permita que por medio de este mensaje algo detone en vos para decir, tiene razón la palabra de Dios, voy a ver qué me pongo a hacer, porque tengo tantos amigos, tantos conocidos, no puede ser que se vayan al infierno sin que yo les diga algo para que sean salvos. ¿Te acordás ese relato que contamos hace mucho tiempo de una persona que murió y se fue al infierno? Y cuando vio que su mejor amigo estaba en el cielo, lo reprochó y le dijo, ¿cómo? Vos conocías de Dios, conocías de Cristo, conocías del cielo, conocías del infierno, conocías de esa posibilidad de que yo no viniera a este lugar de tormento y sin embargo no me hablaste, no me advertiste, no me dijiste nada. Bueno, eso es muy triste, pero yo creo que se van a repetir muchos casos así porque hay muchos que están dormidos, no toman conciencia y la gente se sigue yendo al infierno sin que nadie les predique de Cristo. A mí me impactó hace muchísimos años la historia de Oswald Smith, el pastor de la famosa iglesia del pueblo en Toronto, Canadá. Este hombre tenía una carga misionera, una carga por amor a los perdidos. Él oraba y oraba para que la gente sea salva y quería ser misionero, quería ir a tierras lejanas por amor a los perdidos. Y empezó a golpear las puertas de todas las agencias misioneras para que lo hicieran un misionero y lo enviaran. Sin embargo, todas las agencias lo rechazaron. Era por su salud, ya muy quebrantada. Y él le dijo, en vez de quejarse, maldecir, despotricar o culpar o echar tierra a esas agencias, él simplemente le dijo a Dios, Dios, si yo no puedo ir a esos lugares como misionero para predicar el amor a los perdidos, tu amor a los perdidos, yo voy a hacer que muchos vayan como misioneros. Y su iglesia se convirtió en la iglesia más misionera del mundo. 600 misioneros salieron de esa iglesia a diferentes países a predicar el Evangelio. No sé a qué misionero le estoy hablando hoy aquí. No sé quién de los que están en este Zoom van a levantarse para decir, Señor, envíame a mí. Amén. No vi ningún amén. No es que lo oí, no vi ningún amén. Bueno, déjenlo ahí. La última prioridad. Edificar su iglesia es porque Jesús vuelve a buscarla. Esta es la tercera prioridad. Edificar la iglesia de Cristo porque Jesús vuelve a buscarla. Muchos tienen una iglesia como una institución o como un edificio, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos nosotros los que tenemos a Cristo. Dice en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, escuchad, los muertos en Cristo, no cualquier muerto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor Jesús. Es muy importante que entiendas que la iglesia también es nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque Jesús la fundó. Jesús murió por su iglesia y Jesús espera un día unirse con ella y trasladarla al cielo definitivamente. Por eso los cristianos tenemos una gran esperanza viva, una esperanza bienaventurada de que cuando partamos de este mundo vamos a ir a estar eternamente con Dios en el cielo. Y esa es una gloriosa esperanza que hoy nos gobierna. Por eso hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender. Gedeón estaba en medio de un problema, pero él aportaba para la solución del problema. No fue parte del problema no haciendo nada. Si quieres que este mundo siga como está, no hagas nada. Pero como queremos que cambie, tenemos que hacer todo lo más que podamos con todo lo demás que tengamos a nuestro alcance para que este mundo pueda recibir de parte de Dios su bendición. Por eso, si queremos despertar a un liderazgo espiritual, ya mismo tenemos que ponernos en las manos de Dios para que Dios nos utilice, para que Dios empiece a elegirnos. Él va a ver nuestro corazón, Él va a ver si tenemos real deseo de honrarlo, y cuando Él nos confirme y nos levanta, bueno, agárrate fuerte, porque vienen bendiciones a raudales que ni te las esperás, pero son las que Dios preparó para aquellos que le aman y esperan, por supuesto, el regreso de Cristo. Vamos a orar primero para después cantar, pero cerra tus ojos, por favor, y si estás ahí y querés que Dios te llame, te toque, te unja, te levante, te confirme, te elija, ponete en las manos de Dios ahora. Señor, te pido para que bendigas a todos aquellos que están escuchando con mucha atención y recibiendo tu palabra ahora. Señor, que tú toques sus vidas, que les levantes en el poder del Espíritu Santo y que puedan convertirse en personas que aporten a la solución de este mundo para que mucha gente vaya al cielo y menos al infierno. Yo te pido que levantes a tu pueblo y les des sabiduría y unción celestial, y que si están inmersos en problemas, Señor, que estés interviniendo con soluciones milagrosas para sus vidas, pero que ahora mismo se levanten en el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que así sea. Dios te bendiga, iglesia, Dios te cubra.